El presidente Danilo Medina emitió un decreto, el 249-19, que crea un fondo de cohesión territorial. Y el objetivo, y usted lo puede encontrar, lo tengo aquí en la mano, el objetivo es promover inversión entre el gobierno central y los municipios. Es decir, los municipios que reciben un presupuesto todos los años, pues realizan diferentes obras. El gobierno, con este fondo, lo que va a hacer es ir a apoyar a esos municipios. ¿Cuáles municipios? Los municipios más pobres. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son esos? Bueno, si uno se va a lo que es este informe, que es del informe del Comité Interinstitucional de Pobreza, pues lo elabora en base a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo y que a su vez publica el Ministerio de Economía, pues uno puede encontrar que hay regiones, no solamente es regiones, municipios, provincias, municipios, sino regiones en términos generales que son sumamente pobres. Por ejemplo, la región Enriquillo, 45.3% de incidencia de pobreza. Enriquillo es en la zona sur, fíjense aquí, la zona sur, más sur del país, muy pegadito a la frontera. Enriquillo, ahí tiene 45.3. El Valle, que queda al norte de la región de Enriquillo, el Valle, 42.4 de incidencia de pobreza, y Cibao Noroeste tiene un porcentaje de pobreza del 30.5%, son las regiones más pobres del país. Entonces, esas regiones tienen provincias y esas provincias tienen municipios. En esos municipios, ahí, pues se va a concentrar lo que es este fondo de cohesión territorial. Y el objetivo de ese fondo es apoyar a estos municipios para que mejoren sus condiciones de vida. ¿Cuáles son los más ricos? También si nos vemos aquí en este mapa, pues se puede determinar que el Cibao Sur tiene 14.2% de incidencia de pobreza, Cibao Sur 14.2%, el Cibao Nordeste tiene una incidencia de pobreza de 16.8% y el Cibao Norte 18.8%. Es decir, que la zona del Cibao es la menos pobre en la República Dominicana. Luego viene la zona del Yuma, 19.5%, la zona del Yuma 19.5%, la zona de Los Ama, que es donde estamos nosotros, la zona de Los Ama tiene 21.6% de incidencia de pobreza, y entonces luego está el Iguamo, que es todo lo que bordea a esta región de Los Ama, el Iguamo 25.3%, y la región de Valdesia tiene 26.4%. Es decir, que con este mapa de pobreza se puede ir a identificar los municipios. Hay municipios que tienen niveles de incidencia de pobreza verdaderamente altos. ¿Cuáles son los más pobres en términos de municipios? Le hablé de regiones. En términos de municipios, usted puede encontrar, por ejemplo, que a nivel municipal, utilizando los datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, usted encuentra, por ejemplo, Juan Santiago, Pedro Santana, El Llano, eso es en la provincia de Elías Piña. También en Bánica y Hondo Valle, en esa misma provincia, son extremadamente pobres. Estamos hablando de niveles de pobreza entre 60 y 80%. Provincia también de Independencia tiene municipios muy, muy pobres, Cristóbal, Postres Río, La Descubierta, que están dentro de lo que son estas regiones que ya les señalé que son regiones extraordinariamente pobres. En la región de Bauruco también, en toda la provincia de Bauruco tiene incidencia de pobreza importante, por encima del 70%. Villa Jaragua, también Dajabón, Oviedo en Pedernales, el propio municipio de Pedernales, Las Matas de Santa Cruz de Montecristi, en la parte ya que es el Cibao noroeste. O sea que ahí usted puede encontrar municipios extremadamente pobres, que son los que se van a beneficiar de este fondo de cohesión territorial. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos? En el artículo 2 de este decreto del presidente Danilo Medina, que crea este fondo de cohesión territorial, se establece lo siguiente: contribuir a la reducción de las disparidades territoriales, como ya les señalé, fíjense la diferencia entre esos municipios con 60, 70% de pobreza y otros que pueden tener 12, 13% de pobreza, de incidencia de pobreza. Contribuir a la reducción de las disparidades territoriales en las condiciones de bienestar de la población y en la provisión de servicios básicos, educación, por ejemplo, salud. Esos son servicios básicos que fortalecen el nivel de capital humano y que se requiere pues mejorar en estas regiones, en estos municipios, para
poder reducir la incidencia de pobreza de una manera sostenida. Mediante la promoción del desarrollo económico inclusivo, el desarrollo económico inclusivo es donde todos participen y sostenible, la dinamización de la economía local y el aumento de la resiliencia de las comunidades locales ante fenómenos naturales. Con relación al tema de fenómenos naturales hay que señalar que el gobierno de la República Dominicana, este gobierno tiene un índice, desarrolló un índice de vulnerabilidad medioambiental. Ese índice es uno de los pocos a nivel mundial que puede mapearse a nivel de hogares. Es decir, con los hogares usted puede identificar cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen esos hogares y por lo tanto identificar ante un fenómeno atmosférico, por ejemplo, un huracán, rápidamente cuáles serían los hogares que pudieran ser más afectados y en consecuencia le manda un mensaje a los organismos, como es el caso de Defensa Civil, que rápidamente pudieran actuar para tratar de evitar que esas personas puedan sufrir daños severos. Y esto obviamente que ayuda a que esos hogares pues puedan mantenerse en una mejor condición de vida. Y en ese sentido, este proyecto, este decreto que crea este fondo de cohesión territorial, lo que tiene como objetivo es fortalecer esa resiliencia ante los fenómenos naturales. Porque cuando usted tiene un hogar, por ejemplo, que está construido muy cerca de un río y además en madera y zinc, obviamente que es muy vulnerable. Y esto lo que tiene como objetivo es fortalecer lo que serían las condiciones de vida, creando, por ejemplo, un hogar, en vez de estar construido con madera, pues que tenga por lo menos las paredes en bloques de cemento. El segundo objetivo de este decreto del presidente Danilo Medina 249-19 es el siguiente: impactar en la mejoría de la calidad de la inversión pública en el territorio. ¿Qué significa esto? Mejorar lo que es el multiplicador. Cada peso que se invierte en forma de inversión pública, pues tratar de sacarle el máximo provecho. Y esto obviamente lo que se está buscando es identificar con los municipios y distritos municipales, pues aquellas necesidades más importantes y cuáles tienen más impacto sobre el nivel de vida de la población. Y entonces estos ya identificado, pues permitiría que el gobierno central pueda destinar recursos y generar que cada peso invertido por parte del Estado pues pueda tener un mayor impacto. Ese es un efecto multiplicador. Entonces, eso está dentro de los objetivos de este Fondo de Cohesión Territorial: impactar en la mejoría de la calidad de la inversión pública en el territorio mediante el aumento de la eficacia en la prestación de los servicios y la efectividad de respuesta. Por ejemplo, y esto me huele mucho al tema de las visitas sorpresa. ¿En qué consiste la visita sorpresa? La visita sorpresa se identifica con un esquema de rápidamente ir a las comunidades, levantar información y subirla a lo que es un órgano de decisión que evalúa esas necesidades, y a partir de ahí entonces puede el presidente destinar recursos directamente a fortalecer lo que son las condiciones de vida de esa población, mejorando su capacidad de generación de ingresos. No es una transferencia simplemente que le hace la presidencia de la República a esas comunidades pobres, no. Es una transferencia de recursos que a su vez se van a devolver cuando se genere el valor agregado. Es decir, que es una especie de préstamo donde se coloca el capital, se genera un valor agregado que permite repagar el capital, pero al mismo tiempo generar unos recursos adicionales a la comunidad para que se puedan beneficiar. Entonces, cuando se dice que se impacta la mejoría de la calidad de la inversión pública en el territorio mediante el aumento de la eficacia en la prestación de los servicios, la idea es que pueda esto darle la oportunidad a esa población de generar un mayor nivel de ingresos. Y esto obviamente que está muy relacionado con lo que es el principio de la visita sorpresa, donde se busca a la población, se le dice a esa población qué tiene que hacer para ser más eficiente, y entonces se le dan recursos, y esos recursos le debe permitir a esa población tener una mayor productividad, y esa mayor productividad le genera un mayor nivel de ingreso. Y cuando aumenta el ingreso, entonces disminuye la incidencia de pobreza. Entonces ese es el segundo objetivo de este decreto del presidente de la República. El tercer objetivo es contribuir a consolidar los avances en la coordinación y colaboración interinstitucional para potenciar el impacto del trabajo articulado entre el gobierno central y los gobiernos locales. Esto es algo fundamental. Y hay un libro sobre cómo lograr que las naciones tengan éxito,
o también cómo evaluar cuando una nación va a tener un fracaso. Y esto es por un profesor, Acemoglu y Robinson, dos profesores, uno de Harvard y uno de MIT, Acemoglu es el de MIT, pues que evalúan en base a evidencia empírica de muchísimos estudios que ellos realizaron, pues por qué fracasan las naciones o por qué también a algunas naciones le va muy bien. Y tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Ese fortalecimiento institucional pues se lograría con este tipo de apoyo de parte de la Presidencia de la República a través de la creación de este Fondo de Cohesión Territorial, porque fortalecería la relación entre el gobierno central con los municipios para sacarle un máximo provecho a lo que serían los recursos que nosotros pagamos en forma de impuestos y que se van a traducir en aumento de la inversión. Por último, fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para la definición y gestión de los proyectos de inversión pública que satisfagan las necesidades de la población. Y ahí vuelvo a señalar que es el mismo espíritu de la visita sorpresa. ¿Por qué? Porque fíjense que la visita sorpresa no es más que ir a identificar a una comunidad, una cooperativa y decirle a esa cooperativa, óigame, organícense, mejoren su capacidad de absorber estos recursos, de invertir estos recursos, de producir con estos recursos y entonces cuando usted ya esté mejorando su condición de vida, que genere a su vez un valor agregado capaz de pagarme los préstamos, me lo devuelven y yo puedo seguir prestándolo más adelante. Ese es el principio. En este caso, se le dice a los municipios, se le dice a los gobiernos locales, óigame bien, ustedes tienen que mejorar la capacidad de identificar lo que son las necesidades y de ejecutar estos recursos que nosotros les vamos a apoyar para que ustedes puedan entonces con estos recursos pues mejorar lo que es la capacidad de suplir unos bienes y unos servicios a la comunidad. Recordando lo siguiente, y aquí añado esto, hay un elemento clave en la inversión pública y el gasto en términos generales, el gasto público, que hay que promover continuamente, que es el concepto de presupuesto basado en resultados. ¿Qué significa esto? Esto significa que se debe presupuestar los recursos, no solamente tomando en consideración cuántos recursos lo voy a destinar a educación en términos de butacas, en términos de uniformes, en términos de desayuno escolar, en términos de hora de estudio, no. No es solamente eso, esos son insumos. A mí lo que me interesa es ver los resultados. ¿Cuál es un resultado? Por ejemplo, ¿cuál es la nota de matemáticas de los muchachitos? El promedio es 65. Bueno. ¿Qué yo debo hacer para que el próximo año el promedio sea 70? Entonces, eso es un presupuesto basado en resultados. Entonces, yo voy a poner insumos, yo voy a poner recursos para que el año que viene tenga un 70 en promedio en las matemáticas. Quiero también subir las notas de lengua española, entonces también, bueno, ¿cuál es el promedio? El promedio es 75, bueno, yo quiero que sea 85, quiero que sea 78 y así sucesivamente. Y así es un presupuesto basado en resultados. En el caso de salud igual. Bueno, yo quiero reducir la tasa de mortalidad materno-infantil. Yo la quiero reducir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo tengo que lograr que las embarazadas vayan a 9 consultas por lo menos. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo le voy a poner un incentivo cada vez que ellas vengan a chequearse. ¿Qué objetivo tiene esto? Que el médico conoce bien cómo viene esa criatura, de tal manera que cuando nazca sea fácil simplemente esperar para que nazca la criatura, porque ya el médico conoce bien qué es lo que viene, cuál es ese producto que viene ahí. Mientras que si el médico no sabe absolutamente nada porque la embarazada no fue ni una sola vez a chequearse, sino que llega rompiendo fuentes y se presenta al parto y ese médico de repente viene con una situación crítica, pues puede aumentar la probabilidad, sin lugar a dudas, de que fallezca ya sea la madre o ya sea la criatura. Entonces, es ese tipo de elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, yo quiero enfrentar esto de la tasa de mortalidad materno-infantil, entonces, ¿cuáles son los insumos que debo para reducir en X cantidad de niños o de madres por 1000? Entonces, eso es el tipo de estudio que debo hacer, vincular la causalidad existente entre los insumos que voy a colocar con el resultado que quiero alcanzar. Y eso se puede lograr con este recurso que ahora está poniendo sobre la mesa, que es un fondo de cohesión territorial por parte del presidente Danilo Medina. Otro tema, en el artículo 4, es el siguiente. Los proyectos de inversión sometidos
porque no puede ser cualquier cosa, los proyectos de inversión sometidos tienen que corresponderse con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes recuerdan, hay 17 objetivos, usted puede perfectamente identificar, ahí tiene pobreza, ahí tiene salud, ahí tiene medio ambiente, ahí tiene producción que sea compatible con lo que es el nivel de sostenibilidad medioambiental, ahí usted tiene el tema de elementos de tener una seguridad ciudadana y todos esos puntos, usted dice, ok, ese proyecto que me presenten las municipalidades tiene que ser un proyecto que esté consistente con mi Estrategia Nacional de Desarrollo y con esos objetivos. Tiene que haber también sido incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal y cumplir con los criterios del sistema de inversión pública. Y como dice muy bien, porque escribió un muy buen artículo sobre este tema, Pavel Isa Contreras, escribió un artículo muy interesante sobre el Fondo de Cohesión Territorial, salió publicado el sábado 13 de julio, y es muy interesante, él lo publica siempre en El Caribe, y ahí entre los criterios que coloca dice, bueno, aquí tiene que mejorar definitivamente, tiene que mejorar la capacidad de ejecutar esos recursos, y él lo dice de esta manera: tiene que fortalecer las capacidades técnicas de los municipios, las capacidades técnicas institucionales de los municipios y distritos municipales, los cuales tendrían que sudar la camiseta, oigan bien, sudar la camiseta y prepararse bien para acceder a fondos para proyectos de su interés. Es decir, si usted quiere que mejore la disponibilidad de recursos y tratar de que pueda aplicar a estos fondos de cohesión territorial, pues usted como síndico, usted como representante de la comunidad en la sindicatura, en esa municipalidad, usted necesita tener un fortalecimiento institucional. Si usted ve que tiene debilidades, entonces lo que usted tiene que hacer rápidamente, sentarse con el Ministerio de Economía, que le apoye en esto, que le dé el soporte que usted requiere para poder presentar los proyectos adecuadamente, y de esa forma usted puede generar los recursos que se requieren para seguir reduciendo la incidencia de la pobreza. Y miren, en ese sentido hay que señalar lo siguiente: la pobreza se ha reducido mucho en el periodo 2012-2018. En este informe sobre la evolución de la pobreza se señala que en el año 2012 la incidencia de pobreza era 39.7% y en el año 2018 había bajado a 22.8%, una caída de casi 17 puntos porcentuales, 17 puntos porcentuales. O sea, estamos hablando, si tenemos una población de 10 millones, es 1.7 millones de personas. 1.7 millones de personas dejan de ser pobres. Entonces, fíjense lo siguiente, hay definitivamente una gran oportunidad de seguir reduciendo la pobreza, pero para seguir reduciendo la pobreza se necesita, sin lugar a dudas, mejorar el nivel de ingreso de la población. De eso vamos a hablar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.